La semana pasada estuve hablando acerca de la fe, pero quiero empezar una nueva serie que tiene que ver, si usted pone mucha atención y toma nota, yo le garantizo que a partir de hoy su vida va a cambiar. Quiero encaminarlo a lo que dice la Escritura, porque la Escritura es la palabra que procede de Dios. Digan conmigo, la Escritura es la palabra que procede de Dios. Es la palabra que viene de Dios. Y quiero llevarlo al libro de Hechos. Hoy es un día donde muchos reconocen como y se celebra como el día Pentecostés. El día Pentecostés. Y me gustaría que me acompañen a Hechos capítulo 1. Versículo 4. Y quiero darle la bienvenida a toda persona que está en vivo en este momento. Gracias por conectarse. Y quiero pedirle a la iglesia, denle un aplauso a toda persona que está conectado. Gracias por estar con nosotros. Espero que esta palabra le bendiga. Así que por favor compártalo para que otros también sean bendecidos y transformados también por la palabra rema que viene de parte de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4. Veamos esta experiencia. Esto es lo que Jesucristo le promete. Esto es lo que Jesucristo le prometió a ellos. Jesucristo antes de partir le promete a ellos el Espíritu Santo, le da instrucciones y dice versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios sobre su vida, la cual les dijo, oíste esto de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas yo los bautizaré. Mas vosotros seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas son las instrucciones que Cristo le da antes de él partir. Estas son las instrucciones que él le da y se lo da a sus discípulos. Esto es lo que Dios le promete. Y el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Es Dios mismo, es su Espíritu. Y esta promesa es de que el Espíritu Santo no solamente viene sobre la humanidad, que era lo que sucedía en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, o esto que Cristo le promete, entienda esto, lo que Cristo hizo en la cruz fue para perdonar nuestros pecados, porque nuestros pecados nos separan a nosotros de Dios. ¿Están conmigo? El pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios, del Dios Santo. Cristo vino a resolver con eso que nos separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Digan conmigo el pecado. El pecado te separa de Dios, te separa de Dios. Dios queriendo regresar a la humanidad a una comunión con Él o la creación con Él, es ahí entonces donde envía a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros para resolver aquello que nos separa de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Él murió en la cruz para pagar por la deuda suya y mía. No se lo merecía, nunca pecó, no se lo merecía, pero murió en la cruz para pagar por su deuda y la deuda mía. Murió en la cruz, fue torturado, fue desfigurado, nunca pecó, no se lo merecía. ¿Por qué entonces? Porque tenía que pagar pecado para el suyo, para el mío. Al pecado suyo y mío ser pagado, ya no tenemos deuda con Dios. Pero no solamente eso, Él derramó sangre. Esa sangre es el pacto para unirnos en reconciliación con Él. El pecado nos son perdonados, pero también la sangre nos limpia, limpia nuestra alma, limpia todo nuestro ser en el ámbito espiritual. La sangre nos limpia. Digan conmigo, la sangre de Cristo me limpia. Al ser perdonado, a ser limpio, nosotros, ahora la santidad, Dios mismo puede venir a vivir en mí. Si no es a través de ese procedimiento, no va a suceder, no sucede. Porque la santidad de Dios no puede ser uno con mi vida pecaminosa, no puede. Por esa razón entonces tuvo que venir un proceso. Una vez más, se ve en la cruz lo que Cristo hizo para perdonar nuestro pecado que nos separa de Dios, derramar sangre que nos limpia para entonces hacernos aptos, de modo que su presencia, su espíritu puede venir a vivir en mí. Ahora tenga esto claro, el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu Santo en ti es la misma presencia del Dios mismo, del Dios eterno viviendo en ti. Esa es la promesa de Dios, Dios viviendo en ti. Esa es la obra absoluta de Dios, que es la vida eterna viviendo, el creador de los cielos y la tierra viviendo en ti. ¿No es eso poderoso? Amén, denle un aplauso a Cristo que murió en la cruz para que su presencia ahora mismo, por perdonarme, limpiarme, santificarme, su presencia puede ahora estar en mí. Esto fue la promesa que le dio
a sus discípulos. Esta es la promesa que le dio a sus discípulos. Y él le dice una vez más, capítulo 1 de Hechos, versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, digan conmigo, la promesa del Espíritu Santo, a vivir en mí. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora vayamos al próximo capítulo para ver el cumplimiento donde hoy en día todavía nosotros vivimos y la humanidad tiene la experiencia de tener la misma presencia del Creador de los cielos y la tierra vivir en ti. La misma presencia. Capítulo 2, versículo 1 dice esto, y esto es lo que termina sucediendo, que es lo que hasta hoy en día nosotros celebramos, que es el nacimiento de la iglesia, porque lo que nos une a nosotros es el mismo Dios en nosotros. Es por eso que nosotros hablamos un solo lenguaje. Por eso es que el evangelio se llama el evangelio del reino, porque todos pertenecemos a un mismo reino. Como pertenecemos a un mismo reino, tenemos un mismo lenguaje. Es impresionante de cómo tenemos un mismo pensar en común en las cosas espirituales. Hay cosas por eso que cuando yo predico a usted le hace sentido, mientras otro está mirando las luces, mascando chicle a ver qué hora es porque se quiere ir a la casa, usted está listo para recibir esa palabra, porque esta palabra te habla hoy de lo que tú estás viviendo. Y en el camino a la casa te acuerdas lo que esa palabra dijo, y cuando la pones en práctica todo empieza a cambiar alrededor de ti. Porque la promesa de Dios son sus palabras. Le digo esto, la fe es en lo que Dios promete. Yo pongo fe en lo que Dios me dice. Yo pongo fe en lo que Dios me promete, porque procede de Él, y mi fe no solamente en lo que Él dice, sino en quién es Él, poderoso para hacer lo que Él me promete aquí. Por eso esta es mi realidad. Esta es mi verdad, no importando lo que está pasando alrededor de mí, porque lo que está pasando alrededor de mí tiene que sujetarse a lo que mi rey dice. Lo que está pasando alrededor de mí tiene que sujetarse al que está dentro de mí, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Por esa razón, dile que está a tu lado, no seas sacudido por lo que está pasando alrededor de ti. Eso tiene que sujetarse. Eso tiene que sujetarse, ¿eh? Y se tiene que hacer la voluntad de Dios en mi vida. Eso me da un sentido de confianza, un sentido donde yo me paro firme. Entonces ellos están parados firmes en una promesa que Cristo le hace, que el Espíritu Santo, que la misma presencia, cosa que no sucedía en el Viejo Testamento, donde hoy en día nosotros estamos confiados y firmes de que Cristo hizo lo necesario para hacerme apto, donde la presencia de Dios ahora está en mí. La presencia de Dios ahora sí está en mí, que les garantizo que está en usted, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Veamos esto, capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo o un sonido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso, y quiero aclarar esto, dice un estruendo, un sonido, digan conmigo un sonido. No era un literal viento, sino un sonido como viento, muy importante tener esto claro. Dice, versículo 2 una vez más, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daban el que hablase. Ahora quiero hacer esto claro. La manifestación de lenguas es una manifestación del Espíritu de Dios en el momento. Pero en el énfasis de esto no son las lenguas, es que el Espíritu de Dios en ellos le dio la manifestación de lenguas. Eso es una manifestación de lenguas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, y una de ellas esta no es la afirmación exacta, que si no es eso, el Espíritu de Dios no está en tu vida. No, esta es una manifestación en el momento que Dios le plació. Y Dios bautiza y hace como Él quiera, donde Él quiera. Pero vemos algo, que cuando el Espíritu de Dios entra en una vida,
El poder sobrenatural empieza a cambiar y a hacer cosas nuevas. Empieza a transformar su vida, que es el interés de Dios, es entrar en nuestra vida y empezar a transformarnos y cambiarnos. ¿Están conmigo? Pero le digo esto, lo que más, una de las cosas que me impactó es de que ellos se quedaron firmes esperando y estaban todos unánimes según las instrucciones que Jesús le dio. Según las instrucciones que Jesús le dio. Ahora, quiero continuar y quiero hablarle de lo que Dios me ha guiado para esta serie. Para eso quiero continuar llevándolo a Salmos capítulo 119. Y quiero hablarle acerca del poder de las promesas de Dios, el poder de su palabra. Digan conmigo, yo confío en las promesas y en el poder del Dios de las promesas, que es su palabra. Y quiero encaminarlo, así mismo como los discípulos tuvieron firme las promesas y siguieron las instrucciones, ellos obtuvieron el resultado que Cristo le prometió. Cristo le dio instrucciones específicas y ellos fueron al pie de la letra. Ellos fueron al pie de la letra para obtener los resultados que Dios le prometió. ¿Están conmigo? Veamos estos Salmos 119. Y quiero que vayamos a versículo 105. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo leo otra vez. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y también dice, y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lumbrera a mi camino? ¿Qué es? Su palabra, luz, su palabra. ¿Por qué lo llevo este versículo? Quiero encaminarlo en esta serie que Dios me está guiando para esta temporada en su vida. Es cómo confiar en la palabra y las promesas de Dios que van a dar resultado en tu vida. ¿Cómo confiamos en ella? ¿Cómo confiamos en ella? Número uno, ¿cómo confiamos en ella? Pero número dos, ¿cómo es la dinámica que esto funciona? ¿Cómo es que si yo confío en la palabra y pongo fe en la palabra, cómo es que esto se va a realizar en mi vida? Cualquier situación que usted esté viviendo en su vida, aquí va a encontrar la solución. Todo lo que usted esté viviendo en el momento, cada uno está viviendo su experiencia. Pueda que tal vez usted esté pasando por un proceso, alguna tormenta, algo que está sucediendo en su vida. Pueda que tal vez esté saliendo de una. Pero entrando, estando o saliendo de una, aquí tiene la solución de la vida. Porque quien le da las instrucciones, quien le da la solución, es el creador de la vida. Quien tiene solución a la situación que usted está viviendo en el momento, está claro. Lo que usted está viviendo en su vida, lo que usted está viviendo en este momento, ¿quién conoce y tiene más la solución que aquel que dio vida? Tiene sentido. El ingeniero conoce lo que él produce. El ingeniero conoce lo que tiene en su mente, su plan. El ingeniero conoce. ¿Quién lo conoce usted más que el que lo creó? ¿Quién conoce más su alma si te encuentras en una depresión? ¿Quién conoce más la condición del alma que aquel que te dio el alma? No tiene sentido eso. Por esa razón, hoy en día esta generación quiere ir a profesionales en vez de ir al creador del alma para lidiar con la depresión y la opresión. El hombre es limitado. Ahora, con esto tampoco respeto a la gente que tiene su conocimiento, pero usted va a recibir de acuerdo al conocimiento, a la fuente donde usted va a recibir de eso. Pero el ser humano es limitado. Dile que está a tu lado, el ser humano es limitado. Los profesionales son limitados. Pero ¿quién conoce más el alma? Hoy en día quieren tratar situaciones del alma, lo quieren tratar con sustancias y no funciona de esa manera. El poder de Dios, Dios mismo, su palabra, es medicina para nuestros huesos, lo que Dios promete. Tengo un problema en mí, su palabra es medicina para lo que yo necesito en el momento. Su palabra es la solución de lo que yo necesito en este momento. La solución la tiene Cristo. De lo al contrario, el hombre puede decir que tiene solución, pero el hombre es limitado. Me acuerdo un viaje que yo di a Colombia
Y es tanto el empeño, el hombre querer resolver a través de sus intereses también y sus ganancias, que le prometen soluciones a la gente en todo. Cualquier problema siempre aparece alguien que tiene la solución y eso no es así. Me acuerdo que en una estábamos allá en Colombia en un viaje que nosotros dimos y todo el mundo tenía la solución. Y si necesitaba gafas, yo tengo la solución, y nos presentaba las gafas. Y si queríamos un buen restaurante, aparecía uno, yo tengo la solución, yo tengo un buen restaurante, y todo el mundo tenía la solución. Y de repente nosotros estamos en la playa y de repente salió uno del agua así, dijo, yo tengo la solución para estas vacaciones que ustedes están tomando. El hombre siempre quiere presentarle a uno las soluciones a los problemas almáticos, y eso no funciona. Los problemas almáticos no se resuelven con soluciones ni métodos humanos. Los problemas almáticos, porque el alma es abstracto. Dios que formó el alma, Él sabe cómo llegar a lo más profundo en tu corazón y lidiar con lo que tienes allá adentro. Nadie más, dile que está a tu lado, nadie más tiene solución, sino el Espíritu Santo de Dios. Salmo 119 dice esto, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es tu palabra a mi camino. Ahora yo quiero dividir esto en dos partes, que es lámpara es a mis pies tu palabra. Su palabra es lámpara a mis pies. Y número dos, su palabra es lumbrera hacia mi camino. Su palabra es lámpara a mis pies y su palabra es lumbrera hacia donde yo voy. Hacia donde yo voy. Toma esta palabra literal. Porque Dios en todo tiempo, a diario, quiere mostrarte a dónde es que tú estás parado en la vida. Le digo esto y me gustaría que lo anote. Quiero darle unos puntos de principio que los va a encaminar a ustedes a caminar confiado y caminar hacia adelante. A caminar hacia adelante. Dios siempre quiere que tú camines hacia adelante. Dios siempre quiere verte progresando. Progreso. Digan conmigo, progreso. ¿Qué es lo que me lleva a mí a caminar confiado? ¿Qué es lo que me lleva a mí a caminar confiado? En la cual yo puedo confiar en Dios. ¿Qué es lo que me lleva a mí a caminar confiado? Lo que Él me dice en su palabra. Me gustaría que anote esto. La palabra de Dios siempre te va a revelar a ti a dónde tú estás parado. La palabra de Dios o te va a confrontar por tu situación en la cual tienes que enderezar, o te afirma para que tú continúes caminando, o te afirma para que estés firme donde tú estás en el momento. Le explico esto. Número dos, cuando meditas y contemplas en la palabra de Dios, Él te encaminará a través de su palabra paso a paso en tu diario vivir. Y esto te va a dar un sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque si apagamos todo y está todo oscuro, uno intentando de caminar hacia adelante, uno se siente inseguro porque uno no sabe a dónde uno va a tropezar. Así mismo es la vida cuando uno camina fuera de Cristo o fuera de la palabra. Si Él es el dador de la vida y Él nos da cómo encaminar en la vida, si nosotros no entramos en su palabra que nos da las instrucciones del proceder en la vida, vamos a caminar a ciega. ¿Cómo no caminamos en seguridad, en inseguridad? ¿Por qué caminamos nosotros en inseguridad? Porque el ser humano se encuentra inseguro, porque se lleva de toda palabra y otro consejo menos del de Dios. Dios es el que da el consejo para todo diario vivir. ¿A dónde está esos consejos para entonces llegar a viejo? Hay un dicho que dice que el que se lleva de consejo llega a viejo. ¿A dónde están esos consejos? ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a viejo? Sencillo. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que abriste las escrituras para leerla? ¿Cuándo fue la última vez? Y le digo esto es, la escritura también tiene concordancia. De cualquier tema que usted tenga en la vida, aquí está la solución. Dile que está a tu lado, ahí está la solución. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Usted lo busca. ¿Cuántos de ustedes son impactados que cuando abren las escrituras Dios te habla específico? O cuando escuchas una prédica te habla específico, como si estuviera hablándote a ti, ¿verdad? Y le da un codazo que está a tu lado. Tú le dijiste a la pastora lo que pasó anoche, ¿verdad? Tú le dijiste al pastor, no, yo sé. O tal vez que usted no se lo diga en el camino, pero va manejando todo el camino. ¿Será que se lo dijo o no se lo dijo? Oh, sí, eso se lo dijo. Imagínense eso. ¿Cuántos de ustedes aquí han sentido como que yo prediqué basado en lo que usted está viviendo? Levante su mano. Imagínense eso, que yo prepare una prédica basado a cada uno de ustedes. Y lo acabé de conocer ayer. Eso es Dios hablándote porque Él tiene la solución.
Pero ¿cómo nosotros tenemos la solución para caminar confiado todos los días? Le digo esto, usted no va a proceder hacia adelante hasta que usted no sabe a dónde usted está parado. La escritura es el que te indica a dónde tú estás parado en este momento. Cuando entras en la palabra, Dios te indica en qué posición tú estás con Dios. Te explico esto. Porque los resultados de tu vida, una gran parte lo determina en qué posición tú estás con Dios. En qué posición tú estás con Dios. La palabra te indica, la palabra es lo que te muestra a dónde tú estás parado. Y cuando tú sabes a dónde estás parado en tu relación con el Padre, vas a estar firme. Puedes proceder persistiendo y perseverando en adelante, como prediqué la semana pasada. ¿Están conmigo? El hecho de que sabes dónde estás parado en la vida, tendrás un buen sentido de confianza para caminar hacia adelante. Esa es la lumbrera que es la palabra de Dios a mis pies. Yo sé a dónde yo estoy parado, por eso yo estoy firme. ¿En qué es lo que yo estoy parado? Le digo, en mi rectitud con Dios. Como yo sé que estoy en mi rectitud con Dios, a mí no me moviliza lo que está sucediendo allá afuera, no me moviliza. Porque Cristo es mi rey. Cristo es mi rey, Él es el que gobierna mi vida, porque yo se la entregué. ¿Cuántos de ustedes le han entregado su vida a Cristo? Ahora quiero hablarle un poquito más de Cristo también y de lo que es la palabra, porque vamos a entrar y la escritura habla de que Cristo es la palabra. Pero quiero finalizar en este versículo y es la segunda parte. Lumbrera es su palabra hacia mi camino. Lumbrera es su palabra hacia mi camino. Anote esto, número 1. La luz en la cual tú caminas. La luz que es la palabra de Dios en la cual tú caminas te va a dar siempre un sentido de seguridad y siempre te va a mostrar hacia dónde tú vas. Te explico. La palabra te da instrucciones de cómo hacer, cómo proceder en la vida. Por esa razón tu diario caminar es hacia una dirección. Si aplica lo que dice la palabra, aquí mismo te va a decir qué va a acontecer cuando lo aplicas. En otras palabras, puedes interpretar tu futuro basado a lo que dice aquí, siempre y cuando aplica lo que dice aquí. Está sencillo eso. Yo viví en Nueva York, viví en Manhattan, Paola y yo vivíamos en Manhattan. ¿Cuántos conocen de Manhattan, Washington High? Cuando yo me paraba a esperar el tren, ahí decía hacia dónde yo iba. El tren A me dice para dónde voy. ¿Por qué? Porque ahí decía que el tren que yo voy a tomar, que va a parar, me va a llevar a destino. Ese curso, cuando yo me montaba en ese tren, yo tenía mi fe, que yo iba a llegar a donde el tren decía y que iba a la parada donde yo esperaba estar. Esa era mi fe. ¿Basado a qué? Basado donde yo estaba parado, hacia donde yo iba, por las instrucciones que decía allá arriba. Las escrituras puedes caminar confiado porque las instrucciones del proceder que Dios te dice cómo hacerlo en la vida te garantiza tu mañana también. Por eso la palabra es lumbrera hacia tu camino. Que cuando la pones en práctica, cuando tú la aplicas en tu vida, lo que te promete, ponle el sello. Ponle el dedo que lo que promete por proceder de esa manera, como Dios dice, los resultados, yo conozco mi futuro, conozco hacia dónde yo voy, porque simplemente tengo que hacer lo que mi Padre me dice, qué, cómo y cuándo y a dónde, y ya yo sé los resultados, porque queremos las promesas, pero muchas veces no queremos aplicar lo que nos dice la palabra. Amén. Cuando dicen amén a eso. Queremos la promesa. Y sabe que le voy a decir algo. Muchas veces nosotros no vemos las promesas o esta vida abundante que Dios nos está prometiendo. Muchas veces no la vemos realizar en nuestras vidas. Muchas veces. Le explico por qué. Todo consiste en palabra. Todo consiste en palabra. La pregunta que yo tengo es esto, y la pregunta que yo quiero que usted haga es: ¿qué palabra es la que tú sigues? ¿Qué palabra es la que tú estás siguiendo? ¿Qué consejo es el que estás siguiendo? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo? Hace muchos años me acuerdo que nosotros nos reuníamos, era sábado en la noche, y salía uno que se llamaba Walter Mercado. Sábado en la noche, ¿te acuerdas de eso, mamá? Toda la familia, todo lo de La Vega. Yo era un muchacho gringo, nacido aquí, no sabían lo que era nada de eso. Pero al fin de cabo era como un muchacho, nos reuníamos los sábados. ¿Se acuerdan cuántos mercados los sábados que salían? A ver su futuro. A ver, y empezaba entre aquí y entre allá, mentira del diablo. Eso nada existe. Eso es cuento para desviarte a ti. ¿De qué? De la verdad.
la verdad de la vida. Pero le digo esto, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Porque el ser humano anda buscando siempre la verdad y anda buscando de ir. De hecho, ayer estábamos y pasamos por una tienda de eso que leen las manos. El ser humano siempre anda buscando el futuro. Siempre anda buscando el camino, el futuro de lo que va a proceder para sentirse paz. Y eso no funciona de esa manera. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Para que pueda entender entonces cómo es que esta palabra alumbra mi camino y cómo yo puedo estar confiado en las promesas que Dios me dice. Porque hay tantas promesas, pero qué triste cuando no la estamos viendo realizarse en mi vida. Qué triste cuando uno en caminar en Cristo y que uno no está viendo ni la finanza, ni la salud, ni el matrimonio, uno no lo está viendo realizarse. Es ahí donde mucha gente se han decepcionado, mucha gente se han desorientado. Pero no es que la palabra no funciona, no es que Dios no funciona. El que no está funcionando somos nosotros. No es que la palabra no funciona, no es eso. No es que Dios está ocupado atendiendo a uno más santo que tú. La pregunta es, ¿cuál es tu diario vivir? ¿Cómo tú accionas? ¿Qué está saliendo de tu boca? Que son palabras. ¿Qué está saliendo de tu boca? Que son palabras, la cual tiene mucho poder. Quiero enseñarle a partir de este momento los principios que puedes aplicar en tu vida para traer cambios. Que yo lo he vivido y he visto hombres y mujeres que cuando aplican palabra pueden glorificar al Padre a través de la vida abundante que Él le promete y están viviendo en este momento. Como padre espiritual, como pastor, me gustaría que usted aplique estos principios también, pero tiene que entender estos principios de las escrituras, de la palabra, y por eso quiero encaminarlo en toda esta semana, en estas próximas 2 o 3 semanas, en el tiempo que Dios me guíe, para entender y vamos a indagar profundo de cómo es que funciona la palabra de Dios, que va a ser lámpara a mi camino, va a ser lumbrera a mi camino y lámpara a mis pies. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 13. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que usted tiene que entender es qué fue lo que creó el universo. ¿Qué fue? Dar un codazo que está a tu lado y dice, pon atención y pregúntale, ¿qué fue lo que creó el universo? Vamos. La teoría del Bang. ¿Cuánto ha escuchado de la teoría del Bang? Levante su mano si usted ha escuchado la teoría del Bang, ¿verdad? Yo creo en un Bang, pero no esa teoría. Yo creo que Dios habló y ¡bam! Todo fue creado. En eso yo creo. Veamos en la palabra, dice, Rafi dice, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Saliendo usted de aquí, usted va a creer en la palabra como nunca antes. Va a tener deseo de entrar en las escrituras, meditarla, mascarla, comerla, digerirla. ¿Cuántos de ustedes mascan y comen de esta palabra todos los días? Yo no necesito, si no me desoriento, me siento desorientado. Tengo que entrar en esta palabra, tengo que alimentarme de ella. De ella, cuando entramos, pregunta, la otra es, ¿cuántos de ustedes cuando entran en las escrituras sienten como un sentido de paz, como un sentido de dirección? Cuando se siente agobiado, ahora, ¿cuántos de ustedes cuando se han sentido en depresión o opresión, cuando han abierto las escrituras y cuando abren las escrituras se alimenta, como que hay un sentido de paz, de que todo va a estar bien? Levante su mano. Ese es el resultado, pero no es una coincidencia que tanta gente levante la mano. No es una coincidencia, pertenecemos a un reino poderoso, un reino invisible. Digan conmigo, yo pertenezco a un reino invisible. El reino de invisible tiene mucho poder. Dios es invisible y el reino de Dios es invisible. Pero quiero que entienda, de acuerdo a la revelación, qué tan poderoso es el reino invisible y el Dios invisible. Qué tan poderoso es. La física dice que la energía no se crea, se transfiere. ¿Verdad? Eso es lo que dicen los profesionales. La pregunta que yo tengo entonces es que si la energía, y hay tanta gente que cree, levante su mano si usted cree en la energía. Sí, no, come on. No puede ser tan incrédulo que no cree ni en la luz eléctrica. Cuando creen en la luz eléctrica, eso existe, vamos, no sea tan incrédulo, ¿verdad? Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica. Pero le digo esto de la electricidad, dice que no puede ser creada. Tuvo que iniciarse en algún lugar. ¿Cuál es el principio entonces de energía? ¿Dónde empezó? Si no puede ser creado. ¿Qué vaina? Creen en eso, pero no creen en el Dios que siempre ha existido, que no fue creado. ¿Cómo es eso? Que creen entonces que la electricidad no tiene, porque la electricidad si no puede ser creada, pues nunca tuvo origen.
Si la electricidad siempre existió entonces, ¿verdad? Pero se le hace difícil comprender en que Dios siempre ha existido. Que cuando tratan de analizar que quién creó a Dios, la pregunta entonces, ¿quién creó la electricidad? Entonces, si no tiene principio, ¿están conmigo? Sé que muchos todavía no lo entienden. En camino a su casa lo va a agarrar. Dile que tranquilo, que en camino, piénsalo y medítalo y velo otra vez por Facebook. En camino a tu casa lo vas a entender, ¿verdad? Hay revelaciones que lo vas a entender después. Amén. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice que por la fe comprendemos que el universo fue hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Si lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se ve hizo lo que se ve, ¿a dónde está el poder? Donde no se ve. Ese es el ámbito espiritual. Ese es Dios mismo. Y ese es su reino. Es en Dios mismo y ese es su reino. La pregunta entonces es, quiero que usted me la conteste, ¿a dónde está el poder? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve que hizo lo que se ve? ¿A dónde está el poder? Vamos, una encuesta, vamos, levante su mano si usted cree que el poder está en lo que no se ve. Levante su mano. Levante su mano si usted cree que el poder está en lo que se ve. De lo que no se ve me revela Dios en su palabra que de ahí de lo que no se ve procede lo que se ve. Todo lo que yo puedo ver con mis ojos de una manera u otra tiene origen en la creación de Dios. ¿Cómo fue que Dios creó todo? Con su palabra. La palabra de Dios tiene poder y todo fue formado donde Él lo habló, y Génesis capítulo 1 lo habla claro, donde todo fue en existencia cuando Él habló. Cuando Él habló, ahí les desató toda la energía para crear todo. Cuando Él habló, todo fue hecho por Él. Pero veamos más este entender. El reino de Dios es invisible y Dios es invisible. Pero hay algo poderoso que nos revela aquí. Que Dios con simplemente hablar palabra, la palabra tiene el poder para dar forma y cambiar lo físico. Eso significa de que mi confianza es en lo que Dios me promete en su palabra. Porque todo fue formado por su palabra y todo hasta hoy en día está sujeto a lo que Dios manda que suceda. Lo que tú necesitas en tu vida, lo que tú necesitas, el cambio que tú necesitas en tu vida, lo único que se tiene que llevar a cabo es que Dios lo hable. That's it. Porque si todo fue formado por Él y por lo que Él dijo, lo que tú necesitas hoy es que Dios hable y cambie tus circunstancias. ¿Están conmigo? Ahora quiero hablarle un poquito más de palabra y un poquito más de luz, de modo que esto se pueda activar en tu vida. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y vamos a ver un poquito más de esta palabra. Ya tenemos algo claro, que Dios con su palabra creó el universo. ¿Estamos claros en eso? Vamos a ver cómo funciona esto, porque a mí me gusta desglosar la cosa. Los científicos agarran y quieren llegar al átomo, quieren llegar y desglosar y sacarle las conclusiones. Yo lo voy a encaminar a sacarle las conclusiones a esto, a través de la palabra, no sabiduría humana. Y esto es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice esto, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿En el principio qué era? Ahora note que este verbo tiene la V, ¿cómo la tiene? La tiene mayúscula. Un punto muy importante cuando lea la Biblia es de que cuando ves, por ejemplo, que habla de verbo y la letra es mayúscula, ¿se refiere a quién? A Cristo. Dale un caso que está a tu lado, pon atención y dile, lee la Biblia para que aprenda. Y escucha las prédicas también para que aprenda más. Pero en esto dice que en el principio era el verbo. Y está refiriéndose a verbo. Y cuando miras el verbo en el original es la palabra logos, que significa palabra. Podemos poder y decir en el principio era el verbo o en el principio era la palabra, que es lo mismo, significa lo mismo, pero aquí dice verbo. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelar qué específico hay de esta palabra. En otras palabras, Dios quiere revelarnos a nosotros que su palabra, cuando es desatada, está en acción para traer cambios. Su palabra está en acción para traer cambios.
Por eso le digo, tu realidad no puede ser lo que estás viviendo en lo físico, porque eso es visible y está sujeto a lo que no se ve, que es la palabra de Dios. Créele más a su palabra, porque creó lo físico, que es de ahí donde viene el cuco en tu vida, y de ahí donde viene el miedo en tu vida. Es ahí que el miedo viene de Satanás para paralizarte, para impedirte que tú progreses creciendo espiritualmente o que tú progreses en una comunión con Dios, porque mientras más cerca estás a Dios, más Satanás está temblando. Porque él sabe que ya él no te puede sacudir, ya él no puede meterte miedo, no te puede meter cuco. Es como la gente manipuladora, la gente que meten terror. ¿Cómo lo hacen? A través de la palabra. Cuando usted mira a Elías entra en una depresión porque Jezabel le mandó a decir que lo iba a matar, pero Jezabel no tenía nada de poder. Y así son la gente abusadores, que son abusadores mental, emocional y verbalmente, que quieren manipular a la mujer, especialmente el hombre, y viceversa, porque funciona, ¿verdad? Quiere hacer a la mujer sentirse de menos porque quiere programar eso en su mente. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. La palabra tiene mucho poder, le explico por qué. Porque la palabra procede de la fuente de donde salió. Si usted cierra sus ojos ahora, le explico de esta manera. Y yo hablo, ya usted sabe de dónde viene esta palabra. ¿Está claro esto? Usted conoce la voz. Si usted conoce la voz, usted puede identificar esa voz de dónde viene, porque la voz, la palabra viene de su origen. Y como cuando usted escucha y usted sabe, es el pastor Juan, porque como usted sabe, porque lo escucha, ya usted me conoce. Es porque mi palabra, mi voz procede de mí. Yo puedo decir de que la voz mía es parte de quien yo soy, es quien yo soy. Por esa razón, atención aquí, cuando Dios envía palabra, lo que está enviando es de lo que Él es. De lo que Él es. Entonces eso es lo que dice el versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Más adelante, versículo 2. Entonces, tenemos esto claro, en el principio era el verbo o en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios envía palabra en tu vida, cuando tú tomas palabra, estás tomando de Dios mismo en ti y tiene mucho poder. Porque creó el universo, eso lo tenemos en fe. Ese es el beneficio de la palabra. ¿Están conmigo? Versículo 2, veamos más. Versículo 2 dice, este estaba en el principio con Dios. ¿Quién? Digan conmigo, Cristo. Porque aquí está revelando más a Cristo. Pero yo quiero encaminarlo a que usted tenga claro quién es Cristo. Porque Él es su Rey. Cuando usted tiene esto claro por revelación, quién es Cristo como tu Rey, vas a poder caminar confiado si lo conoce más a Él. Así que vamos a seguir conociendo un poquito más de Cristo, porque si Él es mi Rey, quiero conocer más acerca de mi Rey. Si le entregué mi vida a Él, quiero conocer más a quien está reinando en mi vida ahora, porque Él es mi Rey. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo como Señor y Salvador? El conflicto que tenemos nosotros como seres humanos muchas veces es que no estamos claros por revelación quién es Cristo. Estamos temblando cuando vemos una tormenta, no acordándonos que Cristo una vez estaba durmiendo en una barca y se levanta una tormenta y sus discípulos estaban todos temblando y Él durmiendo en medio de una tormenta. En medio de una tormenta estaba Cristo durmiendo. ¿Por qué Cristo estaba durmiendo en medio de una tormenta? Él estaba claro en quién Él era. Él estaba confiado en que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que tenía un propósito. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Él sabía que no era el momento para Él morir. Se levante tormenta, no importando lo que se levante en tu vida, tú tienes propósito. Y si Cristo es tu Rey y hay una tormenta que está sucediendo, tenlo por seguro. Él está confiado en Él. La diferencia es la pregunta en qué es que tú estás confiado. ¿Por qué las tormentas te están sacudiendo? ¿Por qué? Te explico por qué. Porque en tu mente la tormenta es por encima y más allá poderosa que Dios. Y eso es absurdo. Por eso que para Dios, aún la duda para Dios es un insulto. Porque tiene doble pensamiento. La pregunta, ¿cuáles son las palabras que tiene en tu mente? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu verdad? Porque eso, el tener duda, estás desacreditando a Dios en tu mente y en tu corazón. Estás creyendo más en lo que estás viendo en lo físico, más de aquel que tú dices que es tu Rey. Si Él es tu Rey, que de hecho venció la muerte,
Si venció la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida, viejo? ¿Están conmigo? Dile que está a tu lado. Si venció la muerte, ¿qué no puede vencer en tu vida? Vamos a finalizar conociendo más de este Jesús. Dice, en el principio era el verbo. Digan conmigo, en el principio era el verbo. Esa palabra verbo se puede decir palabra. Podríamos decir en el principio era la palabra. Y se refiere a Cristo. Yo puedo decir que en el principio era el Cristo. Y el Cristo estaba con Dios y el Cristo era Dios. Eso es lo que dice el versículo 1, en otra palabra, porque está hablando de Cristo. Vamos a hablar más de Cristo. Dice el versículo 2, este estaba en el principio con Dios. ¿Quién? Cristo. Versículo 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Atención aquí. Si leímos en hebreo de que Dios habló y todo fue hecho, y aquí dice que todo fue hecho por Cristo. Si Dios habló, cuando Dios habló, ¿qué fue lo que procedió? La palabra que procedió, el verbo que procedió, era Cristo mismo que estaba formando todo. Levante su mano si usted sabe que Cristo es su Señor. ¿Qué tú haces temblando? Si Él creó el universo, si Él creó todo, ¿cómo no tiene el poder para cambiar lo que estás viviendo en este momento donde necesitas el cambio? Él es tu rey. El problema no es tuyo. El problema es de Él. El problema es de Él. ¿Están confiados? ¿Están entendiendo lo que le digo? Cristo es la palabra y dice que nada fue hecho si no fue por Él. Y que todo fue hecho por Él. Ese es mi rey. Ese es tu rey. Camina confiado. Vamos, dile que está a tu lado, camina confiado. Él creó los cielos y la tierra. Come on. Entendamos un poco más de Él. Estoy casi terminando. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 dice, y la luz resplandece en tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Por eso es que Cristo, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, Él toma mi vida y empieza a darme de la vida de Él, y yo empiezo a tener luz en la vida. ¿Qué significa eso? Que la vida ya yo la veo más clara. Las cosas ya la veo más claro. Porque por la revelación del Cristo que ahora está en mí, con la vida que me da, ya la vida la puedo interpretar y proceder diferente en la vida. Porque usted procede en la vida basado como tú la interpretas. Muéstrame a alguien que está procediendo muy mal en la vida, y la realidad es que esa persona está procediendo muy mal, y los resultados es por lo que está diciendo, lo que está hablando y cómo está accionando. Lo está haciendo mal. Los resultados buenos vienen cuando lo estás haciendo bien. Pero ¿cómo? ¿De dónde viene esto? Yo no puedo ir hacia adelante a menos que venga una lumbrera que me alumbra hacia adelante, que es su palabra. Cuando tienes palabra, tú sabes para dónde vas, porque tú sabes a dónde estás firme. Puede ver tus pies por tu comunión con el Padre. Tu relación con Dios te da confianza. Cuando entras en su palabra, te da la certeza de tu mañana, porque aquí están las promesas. Y el que te la da es aquel que murió en la cruz para pagar por tus pecados. Aquel que murió y resucitó, y si venció la muerte una vez más, ¿qué no puede vencer en tu vida? Dice la Escritura acerca del Rey, de Jesucristo, de que todo fue creado por Él y nada fue creado si no fuera por Él. Dice que Él es la palabra. Cuando Dios habló y creó todo, cuando envió su palabra, así mismo habló y dijo, hágase la luz fue hecha. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿cuál fue el poder que fue y le dio forma a la luz? Cristo. Ese es mi rey. Ese es tu rey. Si Él es el poder que hizo todo y nada fue hecho sino por Él, ¿cómo podemos ponerle límite a lo que Él puede ser en mi vida? ¿Cómo podemos ponerle límite al poder sobrenatural que Cristo porta? Ese es el Cristo a quien yo le entregué mi vida, porque ya yo estaba harto de conducir la mía. ¿Están conmigo? Y versículo 14, finalizo con esto, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y lleno de verdad. Muéstrame a alguien que está en depresión. Esa persona está erróneo. Tiene paradigmas erróneas y reales de la vida. Está mal. El concepto que tiene de la vida es mal porque piensa que su problema es permanente. En Cristo todo está sujeto a cambio. Él es la palabra. Él es la luz que te ayuda a ver más allá del problema presente que tienes. Hace poco, Dani compartió conmigo en su trabajo de un cliente que se había quitado la vida. Esa persona tomó una decisión permanente en circunstancia temporera. Pregunta, ¿cuántos de ustedes podrían decir, yo he tenido problemas en la vida? Levante su mano. Rafi dice, un montón. Rafi, la pregunta es, ¿esos problemas de 10 años atrás todavía existen? No, todo está sujeto a cambio. Y más si Él es mi rey. Come on. ¿Están conmigo? Si venció la muerte, venció el pecado, derrotó a Satanás, cambió mi lamento en baile. En Él yo estoy confiado. Quiero exhortarle desde este entonces en adelante, y voy a continuar con esta serie, a que a partir de este momento usted haga un compromiso de entrar más en la palabra para conocerlo a Él. Conocer sus promesas. La vida la vas a ver diferente. Y no solamente eso, pero vas a proceder diferente en la vida. ¿Por qué? Tú hablas, caminas de acuerdo a lo que tienes aquí. Lo que tú crees, lo que tú tienes en el interior, eso es lo que vas a hablar. Eso es, las decisiones las vas a tomar basado en lo que tú crees aquí. Los resultados, los problemas que han sucedido en nuestra vida, una gran parte tiene que ver con la decisión que yo tomé. Si la decisión que yo tomo es lo que realiza el futuro, la pregunta es, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Porque de aquí voy a hablar, de aquí voy a proceder. Si tengo palabra aquí, eso es lo que va a proceder. Si tengo palabra aquí, esto es lo que voy a caminar. Y voy a obtener los resultados porque esto es lo que estoy viviendo. Y yo creo que le he probado que Cristo, en Él podemos nosotros confiar. Él es la luz, Él es la palabra, Él es la vida. Si venció el pecado, venció la muerte, ¿qué no va a vencer en tu vida? Venció el sepulcro no pudo detenerlo. Y lo hizo lo suficiente, y lo poderoso de esto es que hoy nosotros en este día Pentecostés celebramos su presencia en mí. ¿Cómo no voy a estar yo confiado? Tormenta, se para delante de mí. Come on, tormenta, quítate del medio porque tengo que proceder hacia adelante. Hay un problema, vamos, problema, quítate del medio. Un estorbo, solo que son estorbo, pero son estorbo temporero porque Cristo es mi rey. Si Él es mi rey, Él sabe lo que está sucediendo y el por qué. Yo no me interesa el por qué. Yo lo que me interesa es que dice la palabra. Porque en medio de la tormenta yo voy a estar confiado. En medio de la tormenta yo voy a estar persistente, confiado en lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo lo aplico? Entra en su palabra. Hazlo a su manera. Es como mejor te va a ir. Pero primero entra en su palabra. Entra en su presencia. ¿Están conmigo? Ahí donde está, cierre sus ojos. Y quiero hacer un llamado en este momento. Voy a continuar la semana que viene en esta misma línea. Pero ahora quiero aprovechar y hacer un llamado. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que está conectado y nunca le ha entregado su vida a Cristo, está la oportunidad ahora. Este es el momento en el cual Dios habla en tu corazón y dice en la Escritura que el pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. El pecado es lo que me separa. El pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. Hay dos lugares donde el hombre va cuando el hombre muere, que es el cielo o el infierno. El deseo y el amor de Dios para tu vida es que tengas vida, que no te pierdas por las consecuencias del pecado, porque hay que pagarla. Por eso Él apunta a lo que su Hijo, su único Hijo, hizo en la cruz, en la cual se entregó
para pagar por la deuda suya y mía. Lo único que Dios pide es un arrepentimiento, un cambio de vida, que se la entreguemos a Él, porque Él entregó su vida por nosotros, para darnos vida. Y esta vida es la que Dios quiere darte a ti en tu interior, para que cambies y tengas una nueva vida. Una nueva vida y vivas la vida que Él tiene para ti, que es abundante, es poderosa, es buena, agradable, perfecta. Esa es su voluntad. Lo único que toma es un arrepentimiento y decir: Señor, hago un cambio de dirección y vengo ante ti y te la entrego para que tú seas el rey. Chequea a alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Alguien está conectado. Esta es la oportunidad para nuevos comienzos en tu vida. Así que quiero hacer un llamado. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad ahora. Ahí donde está, sin pena, si nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere tomar esa decisión en este momento para nuevos comienzos, ahí donde está, levanta tu mano sin pena. Thank you, Jesus. Si estás conectado, quiero encaminarte a hacer esta confesión. Y esto es una confesión de fe, donde nosotros afirmamos el arrepentimiento entregándole nuestra vida a Él. Si lo hace de todo corazón, aplicando toda fe en lo que Él hizo en la cruz, la Escritura dice que somos salvos. Quiero encaminarlo a hacer esta oración y quiero encaminar a toda persona que quiera tomar esa decisión en este momento. No consiste en la oración, sino en la condición del corazón mientras haces esta oración. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe. Y quiero guiarlo en este momento. Digan conmigo: Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón, me arrepiento y vengo ante ti en este momento, aplicando fe. Te doy gracias lo que hiciste en la cruz por mí, por perdonar mis pecados, limpiarme con tu sangre y ofrecerme este regalo de la vida eterna. Por fe lo recibo. Te doy gracias. Lo recibo por gracia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Denle un aplauso a Cristo. Si hiciste esta oración, ahí la información que tiene en pantalla. Queremos conocer más de ti. Comunícate con nosotros. Queremos orar por ti y encaminarte en este nuevo proceso. Te bendigo. Gracias por conectarte. El resto